no podemos nosotros cargar con los gastos de la vecina isla de Haití. Nosotros acercaremos las escuelas a los barrios. No es posible que en un gobierno nuestro contemplemos construir, invertir tantos miles de millones de pesos en una obra que no es prioritaria como el metro. Peor es lo que hace el gobierno, que eso sí es deprimente, que van de noche a entregar miles de funditas exclusivamente a los PLDistas. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a esta que es ya la 9ª emisión de las propuestas de los candidatos y la penúltima. Muchas gracias por la compañía esta mañana. Les recordamos que se transmiten estos programas a través del canal 2 de Teleantillas, el 11 de Telesistema Dominicano y el 39 de Coral, que se retransmiten por Coral a las 6:30 y a las 10:30 de la noche. Y que para los que se van a la calle al rato pueden también seguirlo a través de los 830 kilociclos de HIJB y los 95.7 FM de la Nota Diferente. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener la segunda comparecencia del candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, don Amable Aristi Castro. En el panel de esta mañana tendremos a don Bienvenido Álvarez Vega, director ejecutivo del diario Hoy, Ana Mitila Lora del telediario 1+1, Rafael Molina Morillo, director del diario El Día, a Ramón Núñez Ramírez, director de prensa de Telesistema Dominicano, a Luis Eduardo Lora, productor del telematutino El Día, y don Radamés Gómez Pepín, el director del diario El Nacional. Don Amable, mucha amabilidad de su parte venir por segunda vez aquí en la segunda entrega, esta vez para conversar sobre los aspectos políticos e institucionales. Vamos a darle una oportunidad, como siempre, de que usted haga una introducción de hasta unos 5 minutos sobre cuáles son en los aspectos políticos e institucionales, cuál es la esencia de su propuesta. Nada, buenos días para todos ustedes, buenos días para todo el país. Y vamos a iniciar nuestra conversación sincerizándonos nosotros mismos. El día pasado tuve la oportunidad de observar al señor presidente de la República en su última comparecencia ante todos ustedes. Y podríamos decir que me sentí eminentemente frustrado. Frustrado en el sentido de que sus palabras hablaban de prioridades y tocaban los temas principales, se refería a los temas de educación, de salud y de otro tema fundamental de la vida nacional. Se hablaba del Estado de Derecho. Y yo quiero señalar al país, con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, y con el respeto también que me merece la persona del presidente Fernández, como presidente de la República y como ser humano, pero quiero decirle que sencillamente me sentí frustrado porque ¿cómo le viene a decir al país un presidente de la República que va a cumplir 8 años en la administración pública de la educación, que esa es una preocupación y que ese es su primer objetivo, fortalecer la educación? Bueno, pero sé que el presidente Fernández
es el primer violador de las leyes dominicanas. Aquí no existe un verdadero Estado de Derecho. Yo recuerdo exactamente cuando me tocó juramentar al señor presidente Fernández, el 16 de agosto de 1996, que yo le dije que levantara sus manos conjuntamente con la mía para tomar el juramento de rigor. Y él se comprometió, porque eso dice la Constitución de la República, a respetar las leyes y la Constitución de la República. Y aquí se están violando todas las leyes. Se está violando la ley de educación. Que ayer hubo un reclamo de parte de la sociedad civil reclamando precisamente el cumplimiento de esta ley. La ley 6697. Ley esta introducida en el Senado de la República por un conjunto de legisladores de diferentes bancadas, que fue colocada en la agenda por este humilde servidor y que está firmada también por Amable Ariztí Castro, porque ese entonces a mí me tocó presidir el Senado de la República. El presidente de la República habla de salud. Yo tocaba ese tema en días pasados en esta misma intervención. Usted no puede hablar de salud, señor presidente, porque la Constitución establece que usted está en la obligación de darle salud al pueblo dominicano. Y las gentes se están muriendo por falta de medicamentos. Y se están muriendo por falta de un incentivo del gobierno. Usted no puede hablar de seguridad, señor presidente, si los colmadores y las farmacias hoy en día tienen que vender sencillamente enrejadas, como llamamos. Yo estuve ahora en estos días en un barrio de San Cristóbal y aproximadamente habían 50 o 100 colmadores y colmados y todos tenían una reja para poder vender. Usted va a una farmacia y toda la farmacia tiene ya una verja para poder vender. El presidente lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, en este sentido, en cuanto a seguridad se refiere, es mandar a muchos padres de familia con el famoso decreto presidencial cerrando los negocios prácticamente a las 11 de la noche. Ahora hay más delincuencia que antes con esta medida. Ahora los padres no podemos dormir hasta que nuestros hijos no lleguen a nuestra casa. Ahora se mata a un ser humano por simplemente quitarle una cadenita, o un par de tenis, o un simple celular. Y sencillamente me sentí frustrado, decepcionado de que el presidente Fernández quiera confundir una vez más a la opinión pública. Me siento frustrado con el presidente Fernández. Una de las cosas que el presidente Fernández no está observando, que le está haciendo un gran daño a la democracia de la República Dominicana, socavando a los partidos políticos, socavando el sistema de partidos políticos. Pero usted puede conquistar algunos adeptos, señor presidente, pero no puede conquistar el 85% de los dominicanos que se encuentran en la pobreza y en la extrema pobreza por culpa de la administración del Partido de la Liberación Dominicana, por los desaciertos, por los impuestos abusivos de este gobierno. Usted no va a acabar con el Partido Reformista, señor presidente. Usted se equivocó, señor presidente de la República, con el respeto que usted se merece. Usted no va a doblegar jamás a todo un pueblo de 4 millones, casi 5 millones de habitantes,
que no están comulgando con sus lineamientos y pensamientos. Usted no va a confundir a la opinión pública con las encuestas amañadas. Las elecciones las vamos a celebrar el 16 de mayo. Y el pueblo no podrá escuchar de nosotros nunca más. No pueden llorar como mujeres lo que no supieron defender como hombre, como niño. El pueblo no se va a equivocar votando una vez más por el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros lo hemos respetado a ustedes, señor presidente de la República, pero usted no está respetando al Partido Reformista. Y todos no somos iguales. Los principios no se cambian, señor presidente de la República. Vamos a pedirle a Ana Mitila Lora que comience hoy la tanda de preguntas al candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Buenos días, don Amable. Buenos días, doña Mitila. Sí. El tema haitiano divide a la sociedad dominicana y usted ha planteado que ese es el principal problema de República Dominicana. A nosotros nos gustaría saber que usted abundara más, cuál es su concepción sobre las relaciones de República Dominicana con Haití, tomando en cuenta el respeto de los derechos humanos y del interés primario de República Dominicana, de su soberanía, pero al mismo tiempo somos los dominicanos también los que reclamamos trabajo y respeto a los derechos de los dominicanos que van a España, que van a Italia, que migran hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos. ¿Cómo usted, entonces, pues, concibe que cómo deben ser esas relaciones y esa acogida de los dominicanos al pueblo haitiano? Bueno, lo primero es que, tal como usted señala, doña Mitila, somos países independientes. Cada quien tiene que cuidar su soberanía. Yo hablaba precisamente ayer en la Honorable Cámara Americana de Comercio de uno de los problemas más graves que está afectando, que tenemos por delante, precisamente el problema haitiano. Nosotros tenemos la ley, existe una ley, usted hablaba del trabajo también, si mal exactamente no recuerdo, que el 80-75% de la mano de obra tiene que ser a los dominicanos y el 20% a extranjeros. No podemos nosotros cargar con los gastos de la vecina isla de Haití. Tiene que haber, yo estuve en estos días, antes de ayer, en una reunión, un almuerzo con los embajadores de la Comunidad Europea y precisamente hablábamos sobre el tema haitiano. No puede ser una responsabilidad exclusiva de nosotros los dominicanos. Tiene que haber un esfuerzo, un sacrificio de otros países con mayor recursos que nosotros. Tenemos que defender nuestra soberanía. Los gobiernos han sido muy zigzagueantes y dubitativos, si se quiere decir, con relación al tema haitiano. Algunas veces tenemos temor de mencionar el tema haitiano. Queremos convivir con ellos. Estamos conviviendo con ellos. Pero los demás países tienen que entender que no podemos nosotros con nosotros, todavía la economía nuestra no nos permite. No nos permite alimentar a todo el pueblo haitiano. Entonces, en ese sentido, nosotros, cuando lleguemos al poder, vamos a tomar en nuestras manos, no solamente el gobierno dominicano, tiene que participar la Comunidad Europea, que tiene que esforzarse, sacrificarse, y los países con mayor recursos, porque es un problema eminentemente grave que hay en la República Dominicana, que puede desaparecer nuestra nacionalidad, que con tanto esfuerzo y tanto sacrificio hemos logrado. Y sus hijos, ni mis hijos, ni los de ustedes, nos van a permitir, nos van a perdonar a nosotros que no actuemos con responsabilidad.
sencillamente por no decir las cosas como son. Nosotros estamos en esa disposición. Es un tema eminentemente delicado para la República Dominicana. Doctor Molina. Oh, no. Don Amable, generalmente cuando se entrevista a un aspirante a la presidencia de la República, se le pregunta por su programa de gobierno cuáles son las cosas que piensa realizar o que piensa conquistar. Y raras veces se le pregunta qué haría si pierde las elecciones. Porque hay que pensar que se pueden ganar y se pueden perder. En el caso de que su candidatura no sea la favorecida en las urnas en una primera vuelta y haya una segunda vuelta, ¿está en los planes suyos o de su partido buscar una alianza o un frente unitario para enfrentar a la reelección, incluyendo en ese frente a los que hasta ahora han sido también adversarios suyos y que también están en la oposición? ¿O sencillamente ahí se terminó el sainete? Nada. Primero le agradezco la pregunta, ¿no, verdad? Cuando vamos a jugar dominó vamos a ganar o perder. Si vamos a jugar baraja, por igual. La política se va a ganar o perder. Entiendo que no va a suceder en caso. Habría que eliminar en caso. Nosotros vamos a ganar las elecciones. Y comentaba fuera de cámara con el prestigioso y distinguido amigo, la familia Corripio, que ayer, cuando llegué al Hotel Aragua, donde no hacen encuestas, donde no van los encuestadores, había aproximadamente 50 empleados preparando el escenario para el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y aproximadamente 40 empleados sencillamente me recibieron con un aplauso extraordinario. Y me dijeron, por usted que vamos a votar. Pero si se va a los hoteles, pasa lo mismo. Si habla con los motoconchos, pasa lo mismo. Entonces la verdadera encuesta, señor Molina, la vamos a hacer el 16 de mayo. Aquí hay una segunda vuelta, señor Molina. Aquí hay una segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar en esa segunda? Perdón. ¿Qué va a pasar en esa segunda vuelta? Bueno, vamos a esperar los resultados. Pero, bueno, me temo que usted no me ha contestado la pregunta. ¿Cuál sería la estrategia, los pasos a dar en caso de esa segunda vuelta? Si esa segunda vuelta es con el Partido Reformista, ¿volvería solo o buscaría alianzas con los demás? Mire, ningún partido gana solo. Ya el pueblo dominicano en aquella ocasión votó por Leonel, no por Leonel Fernández, sino por sacar al PRD del gobierno. Ahora, ¿qué pasaría después del 16 en la segunda vuelta? Nadie puede predecir el futuro. Pero yo estoy convencido que será el Partido Revolucionario Dominicano quien tendrá que apoyarnos a nosotros. O en su defecto el Partido de la Liberación Dominicana. En política nada absolutamente se puede descartar. Absolutamente nada se puede descartar. Yo estoy totalmente convencido que le toca ahora al PRD apoyar a nosotros, el Partido Reformista Social-Cristiano. El pueblo dominicano no se puede equivocar una vez más. No puede volver al pasado porque estaría caminando un camino extremadamente peligroso. Sería un peligro volver hacia atrás, pero sería un suicidio continuar con lo que estamos. El país quiere un político franco, sincero. A este país le falta un político práctico, pragmático, que trabaje, que se levante como don Pepín a las 4 y media de la mañana. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Sincero, que concertador lo que quiere este país. Un gobernante que escuche, que ponga sus oídos en el corazón del pueblo. No que tome decisiones unipersonales, ni partidarias. Un gobernante que ponga los intereses del país por encima de los intereses personales, que es lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Entonces, señor Molina, no sé si ha satisfecho su pregunta, pero nadie puede predecir el pasado. El PRD,
porque han querido polarizar entre PRD y PLD, nos quieren sacar de juego. Eso es lo que hay. Pero no podrán. Esta candidatura solo la detiene Dios y la Virgen de la Alta Gracia. Y ambos están con nosotros. Porque están con la mayoría, están con la pobreza, están con la sinceridad. Muchas gracias. Buenos días, don Amable. Vamos a hablar de educación, don Amable. Todos los candidatos de la oposición coinciden en el 4.1% del Producto Interno Bruto como gasto o inversión en educación. Sin embargo, si analizamos lo que ha pasado en los últimos años, comenzando con el gobierno del doctor Balaguer, nunca dedicó más del 1.4% del PIB. Es más, en el año 91 cayó al 0.8%. En el gobierno del PLD, en el primero llegó al 2.5% del PIB. Se desplomó al 1.5% y en este año podría llegar de nuevo al 2.5%. ¿Qué garantía tenemos de que usted realmente va a dedicar tantos recursos a la educación, pero además, qué cosas hará para elevar la calidad del sistema público de educación? Lo primero es que las leyes eran diferentes. Esta ley entra en vigencia en el año 97. Yo hablaba ayer a los honorables miembros de la Cámara en mi intervención que esta ley fue firmada por Amable Ariztí. Primero, que no puedo pisotear mi propia firma ni desconocer mi propia firma como presidente del Senado, que está firmada esta ley. Y el hecho de que estuviera bien o estuviera mal en el pasado, si usted encuentra una cosa mal, lo correcto es que usted lo corrija. Entonces, cuando yo hablaba al principio de que no hay un verdadero Estado de Derecho aquí en la República Dominicana, es precisamente porque el señor presidente Fernández, en esto mismo, ante prominentes figuras como son todos ustedes, comunicadores respetados de este país, se le faltó respeto no solo al país, sino a ustedes cuando vienen a decir que su prioridad está en la educación. Bueno, pero en sus manos está cumplir con la ley, con lo que dice la ley 6697. ¿Cuáles serían las prioridades que un gobierno nuestro haría en educación? Primero, estimular al maestro. Eso es una de las cosas principales que tiene que hacerse. No podrá existir jamás. Y yo recuerdo que fue el periódico Hoy, en primera página, varias ocasiones, que hablaba de una escuela en Cambita, en San Cristóbal. Los estudiantes y la sociedad Padre y Amigos pidiendo la construcción de una escuelita, y los niños estaban sentados en un bloque, y los techos estaban techados de penca de coco. Eso no podrá existir. Nosotros acercaremos las escuelas a los barrios. Ahí vamos a nosotros. Pero hay otro sector, don Ramón, que no solamente se conforma con la aplicación de la ley, sino que aspiran a por lo menos un 7%. Por ejemplo, los industriales de Herrera, que yo estuve con ellos, y otros sectores, han pedido el aumento de esta ley. Ahora, yo sería incapaz de venir a decir aquí que vamos a aumentar al 7% si lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la ley. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, cumplir con la ley. Muchos vienen aquí, como usted señala, todos vamos a cumplir con la ley. Hay que ver los resultados. Ahora, ¿quién construyó más escuelas? Con un presupuesto. El presupuesto del presidente Balaguer, el último presupuesto de su último mandato, fue de 24.000 o 23.000 millones de pesos. Este gobierno tiene 300 y tantos mil de millones de pesos para invertirlo en obras que no son prioritarias.
Don Amable, escuchándole hablar sobre la institucionalidad y sus recriminaciones legítimas desde su punto de vista al ciudadano presidente por precisamente incumplir normas y leyes que tienen que ver con los preceptos constitucionales de la obligación de la salud y la educación, necesariamente he tenido que pensar en algún momento donde parece que usted dio un traspié institucional, cuando en connivencia con el Partido de la Liberación Dominicana y con el hoy ciudadano presidente, usted se prestó para una asamblea paralela en un momento en que la mayoría de los ayuntamientos estaban dominados por el PRD a los fines de conseguir la Secretaría General de la Liga Municipal Dominicana. ¿Usted piensa que ese fue un error en su vida política? No más, no me arrepiento. Yo creo en el juego de la democracia. Pero además, yo fui, soy y seré siempre un político que respeto la institución y las instituciones. Y obedecía y obedezco a mi partido, al Partido Reformista Social Cristiano. Y sencillamente recibí instrucciones precisas de mi líder, del que fue y del que será mientras yo esté con vida, de mi guía y mi protector. Y lo único que yo hice fue cumplir con lo que establece la Constitución de la República. He sido el político más franco y más sincero. Esa propia Constitución de Juan Bolívar dice que los cargos de diputados y senadores son incompatibles con otras funciones. Y aquí hay funcionarios de este gobierno, y lo hubo en el pasado, en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, que ocupaban cargos de diputados y ocupaban otros cargos fuera de lo que establece la Constitución de la República. Y yo, por respeto a la Constitución de la República, renuncié a mi cargo de senador, tal como usted señala, para poder ocupar el cargo de la Liga Municipal Dominicana. Y la democracia es la mayoría, y nosotros ganamos con la mayoría. Fíjense que interpusieron algunos recursos y todos fueron sencillamente, ganamos el conocimiento de la Don Amable, en esa ocasión el gobierno no intervino con sus funcionarios a través de la Secretaría de Interior y Policía, a través de don Euclides Gutiérrez Félix, quien luego lo ha reconocido públicamente, y usando la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, en esa ocasión él dice que el presidente ex oficio de la Liga Municipal Dominicana es el secretario de Interior y Policía. Eso no es el gobierno, eso es la ley, la Constitución que lo dice, la ley que lo dice. Quien tiene que presidir en una Asamblea Nacional de Municipios es el presidente de la Asamblea General de Municipios, o en su defecto, un representante del presidente de la Asamblea General de Municipios, que es en este caso, el secretario de Interior y Policía, de cualquier partido. Y la seguridad del Estado tiene que sencillamente vigilar por la seguridad del Estado. Y yo creo en el juego de la democracia. Participamos y fuimos, pero a mí me gusta esa pregunta. Y es bueno que el pueblo escuche, si me permiten, porque ahorita me tocaron la campana. Sin embargo, vi a otros que no le tocaron, como que fueron muy extensos. Entonces yo quiero que me permitan ahora. Me alegro. Yo llego, don Juan Bolívar. Precisamente, yo nunca pensé en los asuntos municipales. Nunca, don Radamés. Ni don Uchi. Ni lo demás. Nunca pensé en los asuntos municipales. Y le dije al presidente Balaguer, y aquí tengo testigos, Rafael Bello Andino y a Pérez Bello, que no quería que me permitiera continuar en el Senado. Y él envió a Rafael Bello Andino, aquí presente, con una carta en línea, a decir que su candidato era Amable Aristi. Y yo, por disciplina partidaria, acepté participar, y que el único que tenía confianza para ocupar ese cargo era Amable Aristi. Y en una ocasión fui comiendo con el presidente Balaguer, su mesita. Le dije, presidente, quiero retirarme de estas aspiraciones, porque el PLD nos vendió pajaritos en el aire y ahora los pajaritos no aparecen. Fueron mis palabras textuales. Pero tú tienes que continuar porque el partido... Y esa fue mi lucha, un año.
pasando hambre, comiendo mucho salami y refresco colorado y de todos los colores. Cuando llego a la liga, los ayuntamientos del país, tal como usted señala, con mucha propiedad, todos el 90% estaban controlados por el PRD. Resulta que el PRD ordenó para que no retiraran los recursos de los ayuntamientos. Siquio ONG fue el primero que retiró los recursos de San Francisco de Macorís. Porque ellos, los que están en aire acondicionado, que piensen ellos de esa manera, que yo si no voy a tener problemas con la gente de San Francisco de Macorís, entréguenme mi dinero. Y yo le pedí a los señores síndicos, sencillamente que me dieran la oportunidad de conocerme, que no me podían juzgar antes de tratarme, de conocerme, que yo no era el amable Aristi que antes. Y todos pusieron una bandera negra en señal de duelo, porque yo estaba en la Liga Municipal Dominicana. Y el próximo cuatrenio se fueron 85. Y esos 85, ya solo en la campanita, me dieron una placa de reconocimiento. Porque yo no voy a los cargos a perseguir ni a hacer daño. Yo voy a servir sin colores ni bandería política. Y son ellos, todos los partidos políticos, por eso creo en la concentración, en el respeto, en hacer política con respeto, con altura. Yo vendo mis ideas. Y son ellos los que me han reelegido en 3 ocasiones consecutivas, el cual le agradezco. Pero ¿cuántos recursos recibían los ayuntamientos? Y perdónenme la campanita de nuevo. Cuando yo llego a la liga, la ley 6697, que fue también aprobada bajo mi presidencia del Senado de la República, nunca pensé que me iba a tocar manejar los recursos, pasar por mis manos. Apenas los ayuntamientos a ley lo que recibieran 97 y 100 millones de pesos. ¿Cuánto reciben los ayuntamientos ahora? 1.000 y tantos millones de pesos. Yo creo ciegamente en la descentralización. Entonces me agradó mucho que me hiciera la pregunta para que el pueblo esté totalmente edificado. Pero no fue que nos regalaron nada. Nos lo dieron porque nosotros lo llevamos al poder en el 96. Don Amable, pero precisamente usted ni pidió ni goloseó la liga, pero parece que después le ha gustado bastante porque ha ganado 2 veces la senaduría y ha seguido en la liga y ha habido que buscar a otro. Entonces, ¿qué seguridad tienen los votantes de la República Dominicana de que si usted gana las elecciones no seguirá en la liga? Bueno, yo quiero que esa seguridad se dé entonces. Pero la seguridad es que yo nunca renunciaré a la presidencia de la República. Ahí no, sencillamente en aquel entonces cumplí un mandato del presidente Balaguer. Del presidente Balaguer, líder indiscutible del Partido Reformista. Ahora yo he recibido un mandato de la mayoría de mi partido para que yo sea el candidato del Partido Reformista y por ende de los pobres de la República Dominicana. Porque esta candidatura no pertenece, y es bueno señalar, no pertenece solo al Partido Reformista. Esta candidatura es de los pobres de la República Dominicana. Y para que hayan menos pobres, tenemos que fortalecer al empresariado dominicano. No podemos ser un gobierno obstaculizador, sino facilitador. Incentivar a los inversionistas y tenemos que hacer respetar las leyes de la República Dominicana, que no se están respetando en este momento. Perdón, don Amable, pero esos pajaritos en el aire que le vendió el PLD, ¿y qué fueron? ¿Cuáles fueron Bueno, esos los pajaritos eran los delegados, y siempre han sido los delegados. Y tuvimos sencillamente que buscarlo. Buscamos los delegados y hicimos la mayoría. Porque los síndicos no son los que votan son los regidores. Sí. Entonces, entre los partidos, minoritario y mayoritario, pues hacíamos sencillamente la mayoría. Oiga, me hace un momentico usted dijo que pasó hambre comiendo salami. Se pasa hambre comiendo salami. Son buenos los salamis. ¿No? En estos días vi algo en Nacional que ponía, dame un salami, que ustedes decían que le dieron un salami de la... No, los salamis son buenos, me gusta mi salami. ¿Verdad? No se pasa hambre un salami con un vaso de agua. Sí, pero comí mucho salami algunas veces. Pero acompañado de plátano o algo así. No, salami con refresco, cosas y galletitas. Solo. Yo soy un hombre práctico y humilde. El más humilde soy yo de todos los candidatos. Refresco rojo. No, rojo. ¿Verdad? Bueno, de lo que sí seguro estuvo en desacuerdo en esa ocasión, en el asunto de la liga, don Amable, seguro fue con la ocupación militar
5 días antes de la elección, que le impidieron hasta la entrada a los legítimos dirigentes de la liga. El secretario general le impidieron entrar a su oficina. Seguro que con eso sí usted estuvo en desacuerdo. No, jamás. No estuvo en desacuerdo Yo tampoco. no soy el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo no tenía que ver absolutamente nada con la decisión tomada en ese entonces. El presidente de la República es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ¿cómo No puedo trazarle define pauta. usted esa acción? Yo Eso quise estuvo bien entrar hecho. también. Yo intenté entrar después que la Asamblea General del municipio libre y soberanamente me eligió y tampoco permitieron mi entrada. Y sencillamente yo, respetuoso de la autoridad, sencillamente me fui a mi casa. Y no entró. Entonces, si cuando nosotros ganemos las elecciones, el presidente no va a querer desalojar el palacio, tiene que desalojarlo. Bueno, vamos a darle la oportunidad al doctor Pedro Cordero que formule una pregunta que tiene para el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Yo soy el doctor Pedro Cordero. Quisiera preguntarle al licenciado Amable Aristi, con la situación que ha hecho o que está llevando el gobierno a cabo, destruyendo su partido en una segunda vuelta, algunas gentes en la calle dudan que él pueda mañana hacer una alianza con el gobierno, si eso es posible o no. Lo primero que vamos a hacer una alianza, y fue nuestra intención desde el inicio de haberme escogido como candidato a la presidencia de la República por nuestra organización política, es una alianza con el pueblo, es una alianza con Dios y con la Virgen de la Altagracia. Por eso en política tiene que hacerse política con mucho respeto y con mucha altura. Porque en política los amigos de hoy se convierten en el adversario de mañana o viceversa. Pero algunas veces se hacen grandes heridas que serán muy difíciles de cicatrizar. Obviamente en política absolutamente nada se puede descartar. Pero esta candidatura solo la detiene Dios y la Virgen de la Altagracia. Y los pobres de la República Dominicana y el empresariado pensante, que tienen que entender que no habrá paz en República Dominicana, no habrá seguridad, tal como dijo, se podría convertir en una dictadura, tal como dijo un prominente abogado en el día de ayer, don Mario Rivitini. O sea que en política nada se puede descartar, pero el presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana están haciendo muchas heridas que usted no va a poder cicatrizar. Solo el pueblo va a curar esas heridas cuando vote contrario al Partido de la Liberación Dominicana por estar abusando de un partido que lo llevó al poder. Licenciado, lo que va de programa, usted ha mencionado 2 veces o 3 la Virgen de la Altagracia y Dios. Eso está magnífico. Raro que usted no haya hecho un viajecito a Estados Unidos a saludar al Papa. Estuvimos donde el Papa, cuando estuvimos allá. Pero ahora él está aquí, usted sería No, una él está en especie Nueva de York, anfitrión, voy a sí, Nueva York ahora el 24, en el 25, América, sí, anfitrión. para que me dé su bendición. Todas las bendiciones son buenas. Yo, aparte del Papa, recibo bendiciones de los obispos, de los pastores. Voy a las diferentes iglesias. Creo ciegamente en la participación. Hay un solo Dios. Y por eso creo ciegamente, soy un hombre de mucha fe. Y la fe mueve esta montaña. Siempre cuando me levanto, voy a postrarme ante la imagen de la Virgen de la Altagracia. Y le pido que interceda ante el Señor Jesús para que me dé sabiduría, la misma sabiduría que le dé el rey Salomón, y que me cubra con su propia sangre. Igualmente la Virgen de la Altagracia, que me cubra con su propio manto. Por eso estoy aquí. Y voy a ser el próximo presidente de la República a partir del 16 de agosto, para el bien del país, de la República Dominicana. Don Amable,
están advirtiendo los organismos internacionales acerca de una posible hambruna porque los altos precios del petróleo, la producción de biocombustible, entre otros factores, está encareciendo los alimentos internacionalmente. ¿Cuáles medidas específicas propondría usted en un eventual gobierno suyo para enfrentar esta situación? Lo primero, don Uchi, es que yo hablaba ayer precisamente de un verdadero plan de austeridad. Y ellos con mucha propiedad nos decían que todos los candidatos, cuando íbamos y nos presentábamos ante ellos, ante ustedes, hablábamos de plan de austeridad. Y el señor presidente de la República, cuando se juramentó en el 2004, dijo que había que someter al país, ahí está en su discurso, a un plan de austeridad. Se crea una ley, se aprueba esta ley para el plan de austeridad, y solo en 20.000 teléfonos se gastan 40.000 y 50.000 millones de pesos para tratar de confundir a la opinión pública en las llamadas, los programas intelectuales. Tuve la oportunidad de reunirme con los bananeros la semana pasada de Mao, de la línea noroeste, y me hablaban que por la torpeza de este gobierno se aperturaron las compuertas de la presa de Tavera y están prácticamente en la quiebra. Y cuando se acercan al gobierno, el gobierno lo que hace es darle un préstamo, no a tan largo plazo, de 400 millones de pesos. Y nosotros solicitamos al gobierno que condonara esa deuda, porque no fue por un efecto climatológico, fue por un descuido de una autoridad del gobierno. Si vamos a Sohuevo de Moca, de la región del Cibao y a los sectores avícolas, nos reunimos con ellos y nos dicen en aquella ocasión que estaban perdiendo 5 millones de pesos diarios, equivalente a 150 millones de pesos al mes, por una torpeza de un funcionario del gobierno, por unas declaraciones que dio en el Palacio Nacional, y un gallo que apareció en Higüey, precisamente en mi provincia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Someterse, como yo decía ayer, a un verdadero plan de austeridad, no como un bálsamo, fueron mis palabras ayer, sino como un bisturí. No hablar aquí para conquistar adeptos, sino tomar posiciones firmes, decididas. ¿A cómo estaban los agroquímicos? Un saco de triple 15 costaba en el año 2001 300 y tantos de pesos. En el 2007, 700 y tantos de pesos. Ahora cuesta 1.580 pesos un saco de triple 15. En vez del gobierno estar tratando de confundir a la opinión pública y engañarlo con encuestas amañadas y falsas, lo que tiene que recoger ese dinero e invertirlo en la producción nacional. Yo recuerdo exactamente que en los gobiernos del presidente Balaguer, la novia bonita de Balaguer era la reforma agraria. Existía lo que se llama, yo decía, el departamento Prosema, las ayudantías de obra pública, por los caminos, todo eso ha desaparecido. Le daba la semilla a los agricultores y hacer un verdadero plan de austeridad. Don Amable, yo quiero hacerle una pregunta con el mismo nivel de sinceridad que usted dice que es como político. Yo he tenido dificultad en comprender, si usted fuera presidente de la República, ¿en qué sectores de la economía usted fundamentaría su ejercicio económico? ¿En la agropecuaria, en el turismo, en la industria, en la zona franca? No he podido enfatizar, o si regresaría al esquema del presidente Balaguer, a quien usted menciona con mucha frecuencia en sus discursos y presentaciones.
O sea, ¿cómo distribuiríamos los No, recursos? ¿en qué usted fundamentaría su quehacer económico? Correcto. ¿En qué sector de la economía? ¿En la industria, el turismo, zona franca, en los servicios? ¿O promovería otros sectores? Por ejemplo, su amigo el presidente Fernández enfatiza mucho lo que él llama la sociedad del conocimiento. Mire, lo más importante es que repito, la pobreza no se combate con palabras. La pobreza se combate con realidades. Y nosotros, la distribución del presupuesto tiene que hacerse en obras prioritarias, en empresas que creen nuevos empleos. Hay que rescatar, como yo lo señalaba, las zonas francas. Hay que invertir en ellas. Hay que incentivar al empresariado. Hay que incentivar al turismo. Hay que rescatar el sector agropecuario que este gobierno lo ha abandonado. Por ejemplo... Pero usted no podría hacerlo todo al mismo tiempo. Bueno... ¿Dónde se concentraría? Lo primero es que, hay que Balaguer... Yo vengo de la escuela Joaquín Balaguer. Yo no puedo concentrar los recursos del Estado en obras que no sean prioritarias. Para mí es una falta de respeto al país que un gobierno donde haya tantas precariedades de salud, de educación, de miseria, de falta de viviendas, el sector agropecuario está totalmente abandonado, el sector avícola. Entonces, no es posible que en un gobierno nuestro contemplemos construir, invertir tantos miles de millones de pesos en una obra que no es prioritaria como el metro. Sencillamente vamos a distribuir los recursos del Estado para tratar de acabar con la pobreza o paliar la pobreza, poco a poco, creando la fuente de trabajo necesaria, invirtiendo en el turismo, dándole facilidades al turismo para crear fuente de trabajo, rescatando las zonas francas, apoyando a la pequeña y mediana empresa. La pobreza se combate con empleo, rescatando los hospitales, dando los recursos necesarios para que no tengan los dominicanos que auxiliarse de todos ustedes los medios de comunicación, repito, para poder salvar una vida. Y hay que agradecérselo a ustedes. Entonces nosotros vamos a hacer una distribución equitativa en todos los sectores de la vida nacional. En todos los sectores de la vida nacional. Vamos a pasar a recatar una de las preguntas que ustedes, los televidentes, han formulado a través del internet, la han colgado, y para las próximas sesiones les rogamos que pongan su identificación porque la mayoría no se identificaron. Vamos a ver una pregunta de las que vinieron por internet para don Amable Aristi Castro. Saludos, señor Amable. Permítame una pregunta. ¿A quién se le ocurrió entregar pollos y puercos en una campaña electoral? Nada. Eso es una iniciativa mía propia, precisamente por la falta de respaldo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que alguien me preguntaba y me decía que si yo no me encontraba, que era deprimente yo dar salami, pollo. Y yo le digo que creo que es más deprimente que en un país donde la recaudación es equivalente a 300,000 y tantos millones de pesos. Repito, tengo que citar de nuevo. Para poder salvar una vida tengan que valerse de los periódicos o de televisión. Como el caso de ayer que publicó el Nacional, que fue el más reciente. Para mí eso es lo que es deprimente. Y eso que me critican,
con mucho respeto y con mucha humildad acepto las críticas, pero no solamente Amable Ariztía da salami ni pollo. Amable Ariztía tiene 30 años ayudando a los demás, haciendo cirugías de corazón abierto, de trasplante de médula, de riñón, de la próstata, de todos los tipos de operaciones. Yo tengo que haber pagado más de 5.000 o 10.000 operaciones a gente pobre que necesitan, sin colores ni bandería política. Peor es lo que hace el gobierno, que eso sí es deprimente, que van de noche a entregar miles de funditas exclusivamente a los PLDistas. Yo se lo doy al pueblo, no a los colores políticos. Deprimente es lo que hace el gobierno, que me estaban criticando por dar también los chalitos, pero ellos lo dan más que yo. Lo único que yo doy público, soy sincero, y ellos le dan espalda tratando de confundir a la opinión pública. Pero eso es una opinión mía, personal, y me siento bien y acepto con mucha humildad las críticas que me formulan. Pero si me quieren seguir criticando por ayudar a los demás, pues sencillamente que lo hagan. Pero nunca será indiferente, nunca, ante los problemas de los demás. Luis Eduardo Lora. Licenciado Ariztía Castro, lo que sucede es que la sociedad oye hablar de lucha contra la pobreza y ve, por ejemplo, en esta campaña, cómo se reparten cheques, se reparten papeletas, se reparten tarjetas futuristas, se reparten puercos, pollos y salchichones. Y realmente mucha gente se pregunta si de verdad, aparte del fomento de ese clientelismo que no resuelve, porque al que le dan un salchichón hoy, nadie sabe quién le va a dar la cena de mañana. Y realmente mucha gente se pregunta si de verdad aquí hay políticos y hay partidos que tengan planes serios para combatir la pobreza, para redistribuir el ingreso. Y yo me pregunto si usted los tiene y puede citar algo concreto, porque usted ha dicho que va a combatir la pobreza y va a crear empleo, pero no ha dicho cómo. Óyeme, Uchi, si damos puerco y salami, y pollo, y mosquiteros, silla de ruedas, es precisamente porque los gobiernos no se conduelen de los pobres. Los gobiernos utilizan a los pobres sencillamente en las elecciones. Este país se está muriendo de hambre. Yo repito que este será un gobierno de oportunidades. ¿Cómo? Creando las fuentes de trabajo necesarias. Y te pongo de ejemplo, de nuevo, lamentablemente, en mi provincia, que es donde menos tasas de empleo existen en la República Dominicana. No se puede combatir la pobreza cerrando las zonas francas del país. No se puede combatir la pobreza invirtiendo los recursos que le corresponden a los pobres en publicidad. Dispense. No se puede confundir. Dispense, licenciado, es que tengo la misma presión, la misma impresión que le externó Bienvenido. Y es que no hemos oído que usted haya presentado planes concretos. Por ejemplo, Bienvenido le preguntaba cuáles sectores de la economía desarrollaría, porque decir vamos a crear empleo, pero ¿cómo? Uy, ¿cómo se crean los empleos? Primero, un Estado facilitador, no obstaculizador. ¿Por qué no hay en el sur del país miles de habitaciones turísticas? Porque no hay un gobierno que haya tenido la voluntad política, una decisión firme. ¿Por qué hay tanta pobreza, extrema pobreza en el sur? Porque no hay fuente de trabajo. En mi provincia hay miles de sureños en todos esos hoteles, trabajando.
porque emigran hacia la provincia de la Altagracia a buscar empleo desesperado. Si usted no crea las condiciones del incentivo necesario para las pequeñas y medianas empresas, al propio empresariado dominicano, crearle las condiciones necesarias para crear más industria, pero este es un Estado obstaculizador, un Estado, la pobreza no se combate con impuestos. Este gobierno es el gobierno de la fábrica de impuestos. Repito, ¿cómo se combate la pobreza? Creando empleo. Porque aquí habrá candidatos que habrán de decir, el gobierno del empleo. No, yo sí tengo base fundamental, base para hablar de que creo ciegamente, no con palabras, sino con hechos. Con hechos, me decían estos días los ejecutivos de Catcana, exactamente ahora, hace 10 días más o menos, que tienen casi 4,000 empleados en Catcana. ¿Pero cuánto hay en el sur? De por Dios. ¿Por qué este gobierno ha permitido que las zonas francas se cierren? Me decían unos empresarios de zona franca de Santiago de los Caballeros, que tienen 11,000 y tantos de empleados, que solamente están dando la oportunidad hasta el 16 de mayo, porque no tienen las condiciones necesarias para continuar trabajando. Por eso, estoy convencido que si los dominicanos se equivocaran, este país se va a convertir ingobernable. Y estamos a tiempo de despertar para que después no lloremos lágrimas de sangre. Radamés Gómez Pepín viene ahora después de esta pausa que vamos a tener a continuación. Feliz y orgullosamente yo soy santiaguero. Desde que yo nací y durante mucho tiempo, Santiago era tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tabaco, eso no es hoy así. ¿Qué pasa con la industria del tabaco? ¿Se puede levantar eso? Porque, por ejemplo, en Villa González dependía casi exclusivamente del tabaco. Hoy eso no es así. Mire, don Radamés, lo que resulta es que por eso los santiagueros dicen no más PLD, porque el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, aparte de quebrar prácticamente toda la zona franca, desaparecer prácticamente toda la zona franca de Santiago, donde se han perdido, como dije anteriormente, 54,125 empleos directos. Hace aproximadamente 2 meses que yo almorcé con ellos. Aparte de eso, se precisamente abandonó el respaldo que le debe dar un gobierno a los industriales del tabaco. No le da los incentivos necesarios. Yo coincidencialmente me encontré recientemente con uno de los dueños de las industrias que me voy a reservar su nombre, en típico Bonao, y me hablaba precisamente del descuido de este gobierno en cuanto al tabaco se refiere, y que yo comparto con usted, o sea que viene a coincidir exactamente con lo que usted está señalando, especialmente en Villa González. Sí. Usted cuando está volando, usted sencillamente ve donde se cultivan el tabaco, pero este gobierno ha abandonado el campo. No solamente en el tabaco, sino en el campo, totalmente abandonado. Entonces, un gobierno nuestro, vamos a dar los incentivos necesarios para la producción
del tabaco y crear en esa misma dirección precisamente la fuente de trabajo que se han perdido por culpa de los incentivos y el estímulo que un gobierno que se respete debe dar a un sector tan importante como es el mismo. Vamos a pasar a internet para recatar otra pregunta de la que han formulado los televidentes. Gracias por darme esta oportunidad. Pero, señor Amable, cuando usted ha visto las encuestas, los resultados que tiene ahora actualmente su partido, ¿no ha pensado usted en tirar la toalla? Nada, me siento muy contento, muy emocionado con esa pregunta. Y más usted que aparentemente ser muy joven. Yo recuerdo exactamente que una vez, precisamente el Partido de la Liberación Dominicana hablaba de que iban a ganar cuando eso no existía la primera vuelta, y apenas sacaron 300,000 votos. Y recuerdo que en uno de los canales, si mal no recuerdo, en este mismo canal, del Grupo Corripio le preguntaron al presidente Balaguer, me corrigen, que cómo él pensaba ganar las elecciones si todas las encuestas decían que él estaba en un tercer lugar. A las 9 de la noche fueron esas preguntas. Y Balaguer le dijo que le gustaba estar en tercer lugar porque estando en tercera llegaba primero Ojón con apenas un toquecito. Y el toquecito de esta candidatura, y Balaguer en ese entonces estaba en tercer lugar y ganó las elecciones en el 86. Pero me van a permitir, como me hicieron la pregunta, que yo le iba a dar respuesta. Este es mi librito. Este es un libro, señorita, que recoge la Conferencia del Episcopado Dominicano sobre las elecciones nacionales, que se titula 46 temas básicos desde 1962 hasta el año 2008. Libro que fue publicado el viernes posterior a la Semana Santa en la Universidad Católica Madre y Maestra. Y motivado nada más y nada menos que por el señor presidente de la Junta Central Electoral, su autor, Monseñor de la Rosa y Carpio. Y dicen precisamente sobre las encuestas, y especialmente para los jóvenes y para el país, para que no se den confundir con los 20,000 teléfonos celulares que tiene el Estado Dominicano para hacer llamadas e interactuar a los programas interactivos, para engañar y crear una percepción falsa al pueblo dominicano. No es verdad que el Partido de la Liberación Dominicana tiene más de 42 puntos. Y dicen las encuestas lo siguiente, sobre las encuestas. Las encuestas son siempre indicativas y no debemos olvidar que entre nosotros existen graves razones para no confiar plenamente en sus resultados. A este propósito es oportuno recordar lo sucedido en varios países de Europa y recientemente en España, donde los resultados reales fueron muy distintos a los predichos por las encuestas. Nadie, pues, debe darse por vencedor ni perdedor hasta que la Junta Central Electoral dé su veredicto. Y nadie, absolutamente nadie, por supuesto, debe convocar
a la celebración de la victoria hasta que dicha Junta o los datos oficiales emitidos por ella así lo dicten. Esto es el año 1996. Esto no lo dice Amable Ariztí, esto lo dice la conferencia del Episcopado Dominicano. O sea, no se puede creer en las encuestas falsas y amañadas, que ha querido confundir a la opinión pública el Partido de la Liberación Dominicana. No se pueden creer en las encuestas que dirigen funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Sencillamente, las encuestas las vamos a hacer el próximo 16 de mayo. La encuesta la hicimos ayer en la provincia de Ocoa, donde un pueblo se desbordó en las calles. Las encuestas se hicieron ayer en El Ceibo, en Atomayor, en La Romana, en Sabana la Mar, en el Valle, y lo hicimos antes de ayer en San Juan de la Maguana. En aquella ocasión, en esa región, por doña Lila Alburquerque y las demás integrantes de las mujeres. Ahí es la verdadera encuesta. Así es, señorita, pues, le recordé lo que le pasó al presidente Balaguer y a nosotros, los reformistas. Sencillamente en este proyecto lo que hay que tener es fe, confianza. Y vamos a llevar la embarcación a un puerto seguro el 16 de mayo, por el bien de la República Dominicana, especialmente de los pobres de la República Dominicana. Rafael Toribio tiene la última pregunta. Don Amable, tenemos un sistema de seguridad social que parece que no ha respondido ni a las expectativas ni a las necesidades de salud de la población dominicana. ¿Usted pudiera compartir con nosotros 3 medidas que tomaría de ser presidente para que ese sistema cumpliera esas expectativas y esas necesidades? Acordamos anoche de que, precisamente que sabíamos que esa pregunta venía, porque está en el tapete, le vamos a dar la oportunidad al señor Guillermo Carán, como exactamente la invitación nos dice, que para darle participación también a otros connotados dirigentes de nuestra organización, para que el señor Guillermo Carán pues le dé la respuesta exactamente a esa pregunta con relación a la seguridad social que existe, entre comillas. Bueno, gracias. Espero que en tan poco tiempo pueda decir mucho. Nosotros creemos que en la seguridad social ha habido una sobrereglamentación que de alguna manera u otra hay que flexibilizar. No se ha confiado en la capacidad de entendimiento de los agentes productivos de la seguridad social, de los médicos, de las farmacias, de las ARS, de las clínicas. Se ha sobrereglamentado, pero al mismo tiempo se ha concentrado demasiado en el régimen contributivo, que no es la responsabilidad primaria del Estado Dominicano. La responsabilidad primaria del Estado Dominicano recae en el régimen subsidiado, y para ese régimen subsidiado hay que hacer 2 cosas fundamentales. La primera, el rescate de todas las instalaciones hospitalarias del Seguro Social y de la salud pública, que todos los días, como ha señalado el candidato, en la prensa aparecen quejas sobre los servicios que prestan este tipo de establecimientos. Y lo segundo que hay que hacer es cumplir con los compromisos para darle credibilidad al nuevo sistema de seguridad social subsidiado, cumplir y honrar con los compromisos asumidos con los que cotizaron en el pasado, que en estos momentos los que cotizaron ayer a través del Instituto Dominicano de Seguro Social hoy están deshonrados en el cumplimiento de sus compromisos.
Como tengo el micrófono y ustedes le han hecho al candidato algunas preguntas que son de mi competencia, yo pienso que no es porque ustedes no quieren que yo pierda mi futuro trabajo. Se han hecho muchas preguntas relacionadas con el sistema de producción, con el área fiscal, y bien, en una palabra, o en una frase, o en un minuto, se puede decir que nuestro modelo económico va a estar sentado en una economía de fomento de la producción, no en una economía de fomento del consumo de bienes importados, que es lo que estamos teniendo en el día de hoy. Y para eso se impone una reforma fiscal que austerice el gasto, pero que al mismo tiempo sea más justa en los aspectos tributarios, universalizando su aplicación y reduciendo las tasas para que haya menos privilegios y esa patria tan justa, esa patria justa para todos, que fue el lema del presidente Balaguer en su última campaña electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Guillermo Carán y también al candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, don Amable Aristi Castro. Hemos llegado al final de la primera entrega de las propuestas de los candidatos.